¿Eres periodista, epidemiólogo, matemático aplicado y tuitero al mismo tiempo? ¿Tenías pensado ir a Acapulco, pero te chingaste la rodilla? ¿Tus preguntas cortas y directas para entrar en un video semanal se extienden tanto como las preguntas de los paleros de la mañanera que se sientan en la primera fila, o como esta pandemia que ya no aguantas y ya te quieres ir a otra vez afuera y ya estás harto de ir de la sala a la cocina? ¿Se te fueron las noticias más importantes de esta semana? No te preocupes, yo aquí te las resumo. Son días santos y, como dijo Jesucristo, al César lo que es del César. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. Es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados. Sí, al César lo que es del César, y adiós, adiós Benito, adiós. La buena: los empresarios más fifí le entregaron la lista de deudores fiscales al presidente López Obrador. La mala: el mayor deudor de los empresarios es amigo del presidente. La fea: se apellida Salinas. La principal víctima del COVID-19 no son los adultos mayores, no son los adultos jóvenes, es el empleo. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 puestos de trabajo. Mientras tanto, en Estados Unidos son ya casi 17 millones de personas las que han solicitado una ayuda de desempleo después de la pandemia. Cuando veas las barbas del tío Sam cortar... Yo soy Enrique Hernández Alcázar y esta es la Semana Resumida. Hoy, hablar de López-Gatell es como meterse con López Obrador. El secretario de Salud de facto es el personaje más confiable para recibir información en esta pandemia. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Sin embargo, esta semana López-Gatell se convirtió en un centinela de polémica por un dato explicativo que ofreció en su conferencia. Es intuitivo suponer que la vigilancia epidemiológica, es decir, el mecanismo de monitoreo poblacional de las enfermedades, se necesita identificar a todos y cada uno de los casos. Claro. Pero desde el año 2005 hubo también un cambio de paradigma técnico y científico en la vigilancia epidemiológica, de esto que le llamamos técnicamente fenómenos inconmensurables. Son tan amplios que no tiene sentido alguno intentar hacer un censo. Con el sistema Centinela, de una manera extraordinariamente eficiente, hacemos un mapeo de 14 virus respiratorios. Entonces tenemos un reconocimiento poblacional que nos ha permitido informar las acciones de salud pública. Esto puso a todo mundo de cabeza. Se desató la guerra en Twitter. Se desataron las mentadas, el rudo debate, los insultos a diestra y siniestra, y en este contexto valdría la pena tomar aire con su sana distancia. Y también hacernos algunas preguntas. ¿Nos había mentido López-Gatell? No. ¿Nunca mencionó el modelo Centinela? Falso. ¿No lo había explicado tan claramente? Cierto. ¿Los periodistas no somos epidemiólogos? No. ¿Los que preguntan en la mañanera son periodistas? Los de la primera fila... ¿El presidente es un científico? John. En Italia, por ejemplo, el gobierno de ese país estima 6 millones de personas contagiadas. Pero oficialmente el dato de confirmaciones, de casos confirmados, es de casi 140,000. Es un hecho que la conferencia nocturna, la telenovela de las 7 para los cuates,
es la estrategia diseñada por la 4T para informar sobre los datos más actualizados del COVID-19 en México. Su protagonista es Gatell García Bernal. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Por cierto que Gael García Bernal le agradeció al subsecretario su explicación de esta semana. Todo se reduce a defensores o detractores en medio de esta polarizada escena pandémica. Pero no es tan sencillo, No cabe duda de que López-Gatell es un tipo muy preparado, una eminencia, como lo llama el presidente de México. Pero debe ser muy difícil que llames a medidas de sana distancia, no saludar, no abrazar, y que el presidente te desautorice. Debe ser complicadísimo recomendar no salir de casa, quédate en casa, y que el presidente tenga otros datos. Vaticinar que el pico de contagios será por ahí de julio o agosto y que el presidente diga, no hombre, ya el 19 de abril esto se levanta. De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. Debe ser muy difícil que el presidente, este presidente, sea tu jefe. Sobre todo porque hay quienes apuestan a que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes, pues. Que justo provoca que pase esto. Pero ¿cuál es un enemigo importante? Cuando hay grupos de interés que fabrican noticias falsas, que generan desinformación, que quieren confundir a la sociedad con otros fines políticos, fines de interés económico, que quieren posicionarse y quieren manipular la opinión pública. No hay que dejarnos. Es muy importante no creer a la primera cualquier cosa que se nos dice. Hay que verificarla. En fin, no vamos a llegar a ninguna conclusión. O bueno, sí. Albert Einstein dijo que las crisis son oportunidades. Y voy a leer porque no me acuerdo de memoria. No podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque las crisis traen progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. ¿Y ustedes ya las descubrieron? Estas son mis redes sociales para comentarios, mentadas, sugerencias y nos vemos la próxima semana aquí en Expansión Política.